Cat 4. Después de ese extravagante momento filosófico de Mini Mike, llegué a mi casa. Y con llegué me refiero a que crucé la puerta con el cuerpo en piloto automático, como si mi alma hubiera decidido irse a dormir 5 minutos antes que yo. Estaba cansado. No cansado bonito de qué productivo fui hoy. Cansado de verdad. Del que te apaga a los hombros. Del que te vacía la cabeza. Del que te hace olvidar que en el mundo existe algo llamado cena. Así que hice lo más responsable posible. Ignoré completamente la existencia de la comida, me fui directo a mi cama y me dormí. Caí. Ni siquiera sentí el momento exacto en que me quedé inconsciente. Solo se apagó todo. Al día siguiente, me desperté 2 horas antes de que sonara la alarma. Abrí los ojos. Y miré a mi alrededor. Todo estaba en silencio. Vacío. Pero sobre todo solo. La casa no hacía ruido. O tal vez sí. Porque hay un tipo de silencio tan pesado que parece sonar. Es raro explicarlo, pero se siente como si el vacío tuviera volumen. Como si el aire mismo gritara. Sí, aquí estoy y no hay nadie más. Me volví a acostar, intentando dormir un poco más. Pero mi mente ya estaba despierta, repitiendo las palabras de Mini Mike como si el muy desgraciado hubiera dejado una grabadora dentro de mi cabeza. Estás muy solo, viejo. Y lo estás desde los 5 años. Cerré los ojos. Nada. Mi cuerpo ya estaba funcionando. No tenía sueño. No tenía paz. No tenía excusa. Así que me levanté con ese mismo silencio todavía pegado al techo, a las paredes, al pecho. Y decidí empezar antes mi rutina. Entrené. Más tiempo de lo normal. Más fuerte de lo necesario. Como si el cuerpo pudiera patear la sensación de vacío hasta dejarla fuera de combate. Cuando terminé, desayuné. Oh, bueno, comí algo. Pero no me fui. Era demasiado temprano. La casa seguía igual de callada, igual de grande, igual de limpia, igual de sola. Así que me quedé sentado, pensando. No estoy solo. ¿O sí? La pregunta me rondó la cabeza como una crisis existencial con demasiado tiempo libre. Porque sí, tenía a Miguel. Sí, ahora existía el dojo. Sí, hablaba con gente. Sí, estaba metido en la historia. Pero al final del día, la casa seguía vacía. Y yo seguía despertando antes que el mundo, en un lugar donde nadie hacía ruido porque nadie estaba ahí para hacerlo. No quería sentirme solo. Mierda. Vida fácil mis cojones. Después de un largo rato, por fin me preparé para ir a la escuela. Y fue entonces cuando vi algo que no podía creer. Sabía que eso podía pasar si golpeaban mucho a Miguel y si yo intervenía. Había pensado que lo había evitado. Había creído, por un segundo estúpido, que mi presencia iba a doblarle el brazo al canon. Qué tierno de mi parte. Porque ahí estaba, en un gran rótulo de Daniel LaRusso. Habían dibujado un pene enorme al lado. Exactamente como en la serie. Me quedé viendo la valla unos segundos, con la cara quieta y el cerebro haciendo el equivalente mental a un portazo. ¡Santa mierda!, exclamé. Al parecer, esto era algo que la trama no me iba a dejar pasar. No importaba cuánto me metiera. No importaba cuánto cambiara piezas. Había cosas que el Valle quería cobrar de todas formas. Llegué al colegio con la imagen todavía recién impresa en mi mente. Y apenas encontré a Miguel, me di cuenta de que él no parecía enterado de la situación. Claro, el universo nunca te da la oportunidad de descubrir tu desgracia en privado si puede poner a Demetria a anunciarla como noticiero con ansiedad. Dios. ¿Ya vieron lo que pasó ahora? Soltó Demetri en cuanto nos vio. Miguel parpadeó. ¿Ah? ¿El qué? Preguntó, inocente, pobre alma desinformada de lo que estaba a punto de saber. Demetri lo miró como si acabara de descubrir una nueva forma de inutilidad. ¿No te enteras de nada? Sacó el celular con una energía casi ceremonial y le mostró la valla publicitaria, con su nueva decoración. Miguel se quedó impactado. ¿Qué rayos es eso?, preguntó. Demetri, con la seriedad de un profesor corrigiendo tareas, respondió. Pues creo que es obvio que un pene. Detrás de él estaba Eli. Y yo ni siquiera lo había notado. Oye, ¿eres el hombre invisible?, le pregunté. Eli me miró con cara de no entender nada, como siempre atrapado entre existir y pedir disculpas por ello. Lo dejé en paz. No porque quisiera. Porque molestar a Eli era como patear una nube. No obtenías suficiente satisfacción por el esfuerzo. Y así pasaron los siguientes 2 días. Días donde ese gran show de la valla publicitaria corrió por toda la escuela como si fuera noticia nacional. Nadie hablaba de otra cosa. Unos se reían. Otros fingían no hacerlo. Y todos, de una forma u otra, miraban a Samantha como si ella tuviera que cargar con el dibujo del pene de su padre en la frente. En esos 2 días, el entrenamiento tampoco se suavizó. Claro que no. Honey no entiende la palabra suavizar.
Seguramente cree que es una enfermedad europea. Ya no era solo la ofensiva. Les enseñó a defenderse a Aisha y a Miguel. A de verdad defenderse. No pon las manos aquí y reza. Sino moverse, leer, reaccionar, no regalar el centro, no congelarse cuando alguien entra fuerte. Yo ya sabía cómo hacerlo. Así que lo mío era más corregirme detalles, esconder cosas, medir cuánto mostrar y cuánto no. Y después de ese segundo día, pasó algo que yo estaba esperando. Se esparció el rumor de que Samantha LaRusso había intentado hacerle cosas malas a Killer en el cine. Una mentira asquerosa, pero una mentira útil. De esas que el Valle mastica con alegría porque humillar a una chica conocida es mejor entretenimiento que estudiar. Y ese rumor nos llevó a este momento. Estábamos almorzando, sentados en nuestra típica mesa del almuerzo, esa donde uno no se sienta porque sea especial, sino porque ya nadie más la quería lo suficiente. Todo estaba relativamente tranquilo. Demetri hablaba, obviamente. Porque si Demetri se calla más de 7 segundos, probablemente su cuerpo entra en crisis. De hecho, antes de sentarnos, ya venía divagando. Todo empezó en la fila de la comida. Oye, ¿cómo crees que sea la siguiente temporada de Juego de Tronos, Eli? Eli, que seguramente solo quería sobrevivir hasta llegar a su bandeja, respondió con un hilo de voz. Pues yo creo que tendría que ser mucho más interactiva con algunos personajes secundarios. Error. Gravísimo error. Porque eso fue como darle cuerda a una máquina. Demetri empezó a hablar y hablar y hablar sobre series, tramas, estructuras, personajes desaprovechados, giros mal escritos y no sé cuántas cosas más, mientras el pobre de Eli solo podía escucharlo con la cara de alguien que lleva años sufriendo esa condena y ya ni fuerza tiene para pedir ayuda. Yo y Miguel íbamos atrás, escuchando las divagaciones de Demetri mientras avanzábamos en la fila. Miguel se inclinó un poco hacia mí. ¿Cuándo va a parar?, preguntó, ya desesperado. Yo miré al frente con la misma fatiga espiritual. Parará cuando vea que aburre a Eli. Miguel soltó aire por la nariz. Sí. Eso no pasará. Nos sentamos. Y por un rato, todo estuvo en calma. La clase de calma que dura lo suficiente para volverse sospechosa. Hasta que... Killer. Se escuchó una voz furiosa. Todos volteamos. Era Samantha LaRusso. Y venía encendida. No molesta. No sería. Encendida. Killer la miró sin agüitarse. Como si hubiera estado esperando ese momento, porque claro que lo estaba esperando. Los tipos como él viven para provocar y luego sonreír cuando la otra persona llega herida. ¿Qué quieres, Sam?, preguntó. Samantha no se frenó. ¿Por qué dijiste todas esas cosas del cine? Killer sonrió con esa calma inmunda de los que mienten mucho. Porque son ciertas. Eres un imbécil, escupió ella. Y acto seguido, le tiró un refresco. El líquido le cayó encima. Demetri, a mi lado, casi se levantó del alma. Oye, ese refresco es mío. Triste por su bebida, no por la dignidad del momento. Killer no se enojó. No de inmediato. Y ahí se notó algo peor. Porque cuando alguien no se enoja, pero sí sonríe es porque ya tiene preparada la forma de devolverte el golpe. Y Killer la tenía. Miren esto, dijo en voz alta, dándole la vuelta al momento con una crueldad ligera, ensayada. Se ve que la joven LaRusso sigue los pasos de su papá. Todo el mundo entendió la referencia. Todo el mundo. A la valla. Al dibujo. Al enorme aparato rojo pintado al lado del nombre de Daniel. Y todos se rieron. No porque fuera tan gracioso, sino porque la crueldad en grupo siempre parece humor cuando nadie la recibe en la cara. Vi la cara de Samantha cambiar. No a tristeza, a vergüenza. Y ahí, justo ahí, Miguel se acabó de llenar. Ya venía cargado. Por el baño. Por lo del cine. Por Sam. Por Cobra Kai. Por el hambre de dejar de ser el tipo al que le hacen cosas. Así que explotó. Ya basta, Killer, exclamó furioso. Yo decidí no hacer nada. Y dejárselo todo a Miguel. No por ser cruel. Porque este momento era suyo. No mío. Killer lo miró con esa superioridad barata de siempre. Tú otra vez, rarito. Mejor cuida tu boca. Tu amigo no se ve con ganas de defenderte. Mientras decía eso, sus amigos se pararon detrás de él como respaldo. Perfecto. La clásica coreografía del cobarde. Miguel no se agüitó tampoco. Y como el eslogan de Cobra Kai ya se le había metido en la sangre, decidió golpear primero. Solo el primer golpe. Directo a la cara de Killer. Killer se echó para atrás. Y eso fue suficiente. Los demás amigos atacaron a Miguel. Y se armó una gran pelea. El primero lo atacó con una patada al estómago. Pero Miguel, con reflejos altos de verdad, la vio venir y la agarró. La agarró firme y la jaló hacia él, desbalanceándolo y haciéndolo caer. Yo me quedé quieto, observando. No porque no pudiera intervenir, porque no era necesario. No todavía. De ahí entró el gordito.
Tiró varios golpes que Miguel bloqueaba o esquivaba, y cuando veía la oportunidad respondía con golpes certeros. No desesperado. No salvaje. Certeros. Al poco tiempo se unió el otro, y el asunto se volvió un 2 contra 1. Obligaban a Miguel a retroceder, pero sin dejar que el miedo le ganara. Lo acorralaron contra la mesa donde estábamos nosotros. Demetri, Eli y yo nos apartamos rápido. No porque fuéramos cobardes. Bueno, Demetri y Eli sí. Yo solo no iba a interrumpir un espectáculo que Miguel todavía estaba ganándose. Miguel rodó por encima de la mesa para ganar distancia. Y cuando terminó el giro, vio la oportunidad. Y pateó la mesa. La mesa se deslizó y golpeó a uno de los adversarios. Yo estaba junto a Demetri y Eli, viendo todo como aficionado viendo un partidazo. Sin exagerar. Era buen combate. Miguel ya no peleaba como el chico del baño. Ya no peleaba como el que pide permiso. Ahora se estaba moviendo con intención. De pronto, el tipo que había desbalanceado al inicio le apareció por el costado. Pero Miguel lo vio rápido. Y lo bloqueó golpeándole la mano, creando una apertura clarísima que ocupó con el otro brazo. Le pegó en el estómago. Lo dejó fuera de combate. De ahí el gordo lo alcanzó, pero Miguel le dio una patada frontal. El otro intentó bloquearla, pero Miguel usó eso como distracción. Y cuando bajó la guardia, patada giratoria. Justo en el rostro, limpia, seca, hermosa, y cuando todos creían que ya estaba terminando, o eso creíamos todos, Killer apareció por detrás, cobarde hasta el final, pero Miguel no se dejó, agarró una bandeja y le pegó en la cara, dejándolo inconsciente, y entonces, silencio, no el silencio del almuerzo, no el silencio de qué pasó, el silencio de después de algo real, de después de una escena donde alguien deja de ser víctima enfrente de todos. Todos quedaron quietos. Vi las caras, las mesas, las bandejas, los ojos abiertos. Y entonces yo hablé, porque alguien tenía que decir lo obvio. Un aplauso a Miguel, dije, aplaudiendo. La frase cortó el congelamiento. Y todos me siguieron. No por mí, por él. Porque en ese segundo, Miguel estaba arriba. No de una mesa, no de la escuela, de sí mismo. Y Miguel, al escuchar los aplausos, se sintió como si estuviera en la cima del mundo. Y por una vez, aunque me refiero a su cima, porque no era la cima del mundo de verdad. No era fama mundial, ni trofeo, ni gloria eterna. Era algo mucho más pequeño. Y por eso mismo, mucho más grande para él. Era un adolescente que sufría bullying. Un chico que hasta hacía poco caminaba por los pasillos como si tuviera que pedir permiso para existir. Y ahora, apenas unos minutos después, les había dado una paliza a sus bullies delante de media cafetería. Así que sí. Para él, no estaba tan lejos de la cima del mundo. Yo, Demetri y Eli lo felicitamos y lo abrazamos. No por hacer show, porque sabíamos lo que eso significaba para él. No era solo haber ganado una pelea. Era haberle arrancado los dientes al miedo. Era haber cambiado, en cuestión de segundos, la forma en la que el resto de la escuela lo iba a mirar desde ahora. Y más importante todavía, la forma en la que él se iba a mirar a sí mismo. Después de todo eso, Miguel se acercó a Sam. No con pose, no con ego, no con la sonrisa del héroe. Se acercó con una preocupación genuina en la voz. ¿Estás bien? Sam lo miró, y en sus ojos había un brillo raro. No solo gratitud, algo más. Esa clase de luz que aparece cuando alguien te sorprende de verdad. Le asintió, y le agradeció. Fue corto, simple, pero yo lo vi clarísimo. Para Miguel, ese momento valió casi tanto como la pelea. Después de eso, el día siguió. Pero para Miguel ya no era el mismo día, ni la misma escuela, ni el mismo mundo. Todo cambió. Ahora las chicas lo saludaban. No todas. No como en una fantasía idiota. Pero sí lo suficiente para que él lo notara. Y claro que lo notó. ¿Cómo no lo iba a notar? Hasta hacía nada, Miguel era el tipo que ocupaba espacio en la escuela sin dejar huella. Ahora, cuando caminaba, la gente lo reconocía. Lo miraban distinto. Y sí, eso pasó rápido. Demasiado rápido. No solo porque se volviera interesante de golpe, sino porque los populares, o mejor dicho, los que se creían populares a punta de hacer daño, ahora literalmente huían cuando Miguel se acercaba. Eso cambia el aire, cambia la postura, cambia la espalda, cambia todo. Para Miguel era como ver el mundo desde otra perspectiva, como si hubiera vivido toda su vida viendo a través de un vidrio sucio y alguien de pronto lo hubiera limpiado de golpe. No se volvió otra persona, pero sí dejó de verse como la versión más pequeña de sí mismo. Y entonces pasó lo que tenía que pasar, como por casualidad, como por magia del canon, como si la historia tuviera un mapa y solo estuviera esperando el momento correcto para mover piezas. A Miguel y Sam les tocó una clase juntos. Después de unos días Miguel la invitó a salir, como amigos.
O bueno, como amigos. Porque esa frase siempre suena muy inocente hasta que ves la cara con la que alguien la dice. Yo estaba sentado en la lona del dojo, estirando con Aisa después de un gran entrenamiento. Y varios alumnos saliendo. Y otro que también estiraban. A todos les ardían las piernas, los hombros y hasta la dignidad. Yo estaba como si nada, pero Honmi había salido un momento, así que el ambiente estaba en esa rara paz posterior a la violencia útil. Miguel estaba hablando con entusiasmo, contándole a Honmi lo de Sam, mientras Aisa y yo lo escuchábamos. Bueno, Miguel hablaba. Honmi fingía que no le importaba, mientras por dentro probablemente ya se veía a sí mismo como arquitecto del romance, ya pensando en qué decirle para que salga bien su cita. Y nosotros dos estábamos ahí, de testigos involuntarios. Aisa me miró. Al inicio dudó. Se le notó. Como si la pregunta le diera vueltas, pero no supiera si valía la pena lanzarla. Al final habló. ¿Conoces a Samantha? Preguntó, sin esperar demasiado realmente. Yo seguí estirando. Sí. La conozco. Aisa se quedó un poco sorprendida. No por la respuesta. Por la naturalidad. ¿Cómo? Preguntó, ahora sí interesada de verdad. Soy amigo de su padre. Eso la dejó todavía más intrigada. Se le vio en la cara. Porque una cosa es que yo sea raro. Otra muy distinta es que además ande casualmente conectado con Daniel LaRusso, como si el mundo entero me hubiera venido con acceso premium. ¿Y qué opinas de ella? Insistió. Yo agarré mi botella, tomé agua, y respondí sin drama. Lo que yo piense de alguien no importa. Aisa se quedó pensándolo. Miró al piso unos segundos, como acomodando la respuesta. Luego habló con calma. Pues yo creo que ella es una gran persona. La miré con cara de Shrek. De esa cara que dice, a ver, explícame bien esa película porque yo no compré boletos. Ah, ¿sí? Dije. Entonces, ¿por qué no se quedó con su gran amiga de la infancia? ¿Y te dejó ir sola como Sodio? Haciendo clara referencia que ella pensó en Disfraz para dos, pero Sam prefirió a las otras en vez de a ella. Aisa se quedó callada. Y ahora sí pensó de verdad. Porque eso no era una frase lanzada por lanzar. Era una piedra en el agua. Ella misma había comentado algo de eso hacía poco, pero nunca lo había visto de esa forma. O tal vez sí, solo que nunca lo había puesto en palabras. La expresión se le apagó un poco, no de tristeza, de reconocimiento. Como cuando algo te molesta porque toca un punto que ya conocías, pero estabas evitando. Mini Mike apareció, por supuesto, porque el muy imbécil siempre llega cuando la conversación se pone un poco más profunda de lo que le gusta a mi orgullo. Se sentó imaginariamente a mi lado y dijo: Oye, cara de karate, deja de hacerte el filosófico. Sabes que sí es buena persona. Lo ignoré, como siempre. Tomé otro sorbo de agua. Aisa seguía callada, pensando. Y yo no dije nada más. Porque a veces las mejores frases no son las que rematan. Son las que se quedan flotando molestando hasta que el otro ya no puede sacárselas de la cabeza. Y sí, esa frase se quedó ahí, metida en el aire del dojo, como una piedrita dentro del zapato. Pero para poner al día al público imaginario que claramente vive en mi cabeza rentando un espacio premium, estos días no solo fueron días importantes para Miguel, también lo fueron para Honji. Porque mientras Miguel andaba descubriendo lo adictivo que puede ser dejar de sentirse débil, Honji también estaba construyendo algo más grande que un dojo medio arreglado con olor a sudor, ego y yoga mañanero. Nos habló del torneo All Valley. Y no lo hizo como quien menciona un campeonato cualquiera. No. Lo dijo como si hablara de una guerra santa del karate suburbano. Como si ese torneo fuera la puerta, el juicio final y la prueba de que Cobra Kai no solo estaba vivo sino listo para volver a morder. Y claro, después de la pelea de Miguel, medio mundo quiso inscribirse. Porque así funciona la gente. No creen en algo cuando lo dices, creen cuando ven a alguien romperle la cara al problema enfrente de todos. Se hicieron filas y filas para entrar. Y solo fue sorprendente para Miguel. Yo ya lo esperaba. Lo que sí me dio un poco de gracia fue quien inició. Dimitri. Sí. Dimitri, el mismo que habla como si viviera atrapado en un podcast eterno, fue de los primeros en entrar. Y ahí empezó otra etapa. Porque al inicio Honji fue muy agresivo. Y cuando digo agresivo, no digo duro pero justo. Digo Honji siendo Honji. Agarrando a cada nuevo estudiante y desarmándolo con palabras como si insultar fuera un examen de admisión. Les dijo de todo. Los espantó. A varios. Y por un tiempo el dojo pareció más una trituradora de inseguridades que una escuela. Pero después de varios acontecimientos, Honji entendió que eso estaba mal. No porque se volviera un sabio zen de pronto. No exageremos.
Simplemente entendió que si espantas a todos, te quedas sin alumnos, sin dojo, sin dinero y sin el privilegio de gritarle a gente en una lona. Así que se hizo más suave. Bueno, más suave en versión Honmi, que sigue sintiéndose como si una lija intentara ser almohada. Pero antes de eso, antes de esa leve evolución milagrosa, insultó 2 veces a Ellie. Y lo espantó. Lo que, curiosamente, terminó siendo una de las mejores cosas que le pudieron pasar a Ellie. Porque de ahí nació uno de los personajes más infravalorados de todos. Auk. O en español, Halcón. Que seguía siendo Ellie, sí. Pero también no. Porque a veces no necesitas convertirte en otra persona. Solo necesitas darle al dolor un peinado nuevo y una excusa para salir a caminar. Apareció con un mohawk rojo. Agresivo. Ridículo. Perfecto. Y con un tatuaje enorme de halcón en la espalda, como si hubiera decidido que si el mundo iba a mirarlo, entonces iba a darles una imagen que no pudieran olvidar. No sé si era el corte. No sé si era el tatuaje. O si simplemente él ya estaba cansado de existir pidiendo perdón. Pero algo cambió. No se volvió un monstruo de la noche a la mañana. No. Para lo que era Ellie, el cambio no fue gigantesco por fuera. Pero por dentro sí se notaba. Mostraba una seguridad alta. Nueva. Artificial en algunas partes, sí, pero real en la intención. Como esos edificios que todavía huelen a pintura, pero ya se sostienen solos. Pero dejando de lado el buen éxito del dojo, Honmi también tenía otro problema. Cobra Kai estaba vetado. Vetado. Por conductas antideportivas. Y eso, para alguien como Honmi, era casi un insulto histórico. Porque podía soportar que lo llamaran fracasado, loco o exagerado. Pero que le cerraran la puerta del All Valley. Eso sí le dolía en un lugar serio. Así que tenía que pensar qué hacer. Porque esa noche iba a replicar la decisión. Y esa misma noche, Miguel tenía su cita. Así que, en realidad, ambos estaban en un momento raro y casi tierno a su manera. Echándose porras mutuamente. Honmi con su Veigana disfrazado de dureza. Miguel con su usted también puede disfrazado de admiración. Era casi conmovedor. Casi. Y eso nos lleva a este momento. Aisa callada por mis palabras anteriores. Yo divagando en cosas del futuro, que es básicamente mi hobby favorito cuando no estoy pateando algo. Y Halcón interrumpiendo el momento con la elegancia de alguien que jamás aprendió a entrar a una conversación por la puerta. Oigan, ¿tienen algo planeado? Levanté la mirada. Lo miré. Y respondí con la calma de alguien que sospecha que le van a proponer una estupidez. Yo no. ¿Y tú? Halcón se encogió de hombros como si lo que iba a decir fuera totalmente razonable. Pues no sé invitar a gente, tal vez embriagarnos y faltar a clase si se puede. Lo dijo con una naturalidad tan absurda que por un segundo hasta me dieron ganas de aplaudirle el compromiso con el caos. Yo lo miré como se mira a alguien que claramente ya tomó una mala decisión antes de hablar. Lo siento, pero ese plan es muy extravagante para mí. Se lo dije serio. Con honestidad, incluso. Porque sí, soy muchas cosas. Pero irse a emborrachar con adolescentes del dojo y faltar a clase al día siguiente no sonaba a diversión. Sonaba a documental corto llamado Cómo perder el control de tu vida en pasos innecesarios. Pero Mini Mike, por supuesto, tenía otra opinión. Apareció enseguida, como la peor conciencia del multiverso, y empezó a gritar desde algún rincón inexistente de mi cabeza. Sí. Sí, vamos. Oye, cara de karate, levántate y toma un rato. Tal vez así tu trasero no lo pase tan solo. Suspiré, no por cansancio, por convivencia forzada con mi propio retraso mental en miniatura. Intenté ignorarlo, como siempre, pero para mi sorpresa, Aisa y los demás del dojo aceptaron, así, sin demasiado análisis, sin pensar mucho en las consecuencias, que es más o menos la religión oficial de la adolescencia. Y yo me quedé viendo cómo todos empezaban a emocionarse con el plan, como si acabaran de descubrir la palabra libertad. Mi primera pregunta, honestamente, no fue moral, fue logística. ¿De dónde demonios iban a sacar alcohol? O sea, en serio, ¿quién era el proveedor? ¿Halcón tenía contactos? ¿Demetri tenía un tío criminal? ¿Aisa conocía a un ángel caído con licencia falsa? Sepa Judas de dónde. Pero lo iban a hacer. Todos irían menos yo, Miguel y Honmi. Y esos dos últimos, al menos, sí tenían algo importante que hacer. Miguel con su cita. Honmi con su apelación y su drama legal karateco. Yo, en cambio, yo iba a ir a buscar cómo sacar licencia juvenil para conducir. Sí, ese era mi gran plan nocturno. Mientras medio dojo iba a emborracharse y crear decisiones horribles para recordar o negar después. Yo iba a investigar trámites. Pensamiento de Mike. Qué emocionante.
campeón internacional de karate, conductor ilegal, investigador nocturno de burocracia juvenil. La vida sí sabe premiar a sus favoritos. Mini Mike apareció otra vez, ofendido. No puede ser. ¿De verdad vas a cambiar alcohol y caos por papeles y normas de tránsito? Tomé agua. Sí. Das asco. Gracias. No, en serio. Eres el único adolescente del planeta que escucha fiesta y responde licencia juvenil. Lo pensé un segundo, y tuve que admitirlo. Sí. Suena mal. Mini Mike levantó un dedo, victorioso. Exacto. Por fin. El progreso existe. Lo ignoré, porque aunque sonara mal, sonaba útil. Y a estas alturas de mi vida, la utilidad me atraía más que el desorden, lo cual era triste, pero eficiente. Y, siendo sincero, esas dos palabras ya describían demasiado bien mi existencia. Útil, eficiente. Qué forma tan elegante de decir. Sí, estoy vivo, pero parezco electrodoméstico con trauma. Lejos de lo que dije, al tener la tarde-noche libre, porque era mi día de descanso de mi entrenamiento a solas, decidí hacer lo que toda persona equilibrada hace cuando le sobra tiempo. Tirarme en el sofá y ver series y películas mientras el mundo seguía girando sin pedirme opinión. Y lo más triste, es que me estaba gustando. Había algo raro en dejar que el tiempo pasara sin patearlo. Sin medirlo. Sin usarlo para volverme mejor. Solo dejarlo caer encima. Encendí la televisión y empecé a cambiar de canal como si estuviera buscando sentido en una caja luminosa llena de gente ficticia con problemas exagerados. Me encontré con una telenovela. Y claro, me quedé. Porque el ser humano es una criatura compleja. Puede ganar peleas, entrenar hasta vomitar y aún así quedarse atrapado viendo a una señora sufrir por un amor imposible con música de violines de fondo. Mientras yo me hundía más en el sofá y en mi dignidad, en otra parte del valle estaba pasando una escena que todo el mundo conoce. O bueno, casi todo el mundo. Porque ahora había una pequeña diferencia. Yo existía. Así que, técnicamente, ya nada podía llamarse lo principal sin consultarme. En otra parte del valle, Miguel y Samantha. Miguel había llegado nervioso. No nervioso bonito de qué emoción. Nervioso de verdad. Del que te pone las manos torpes. Del que te hace revisar el teléfono aunque no tengas mensajes. Del que te hace pensar 3 veces si tu camisa está bien aunque ya esté bien. Y, aún así, ahí estaba, esperando. Cuando vio llegar a Sam, por un segundo se le olvidó respirar. No porque la hubiera idealizado de forma patética, sino porque ella se veía distinta cuando no estaba en la escuela. Más ligera. Menos hija de Daniel LaRusso. Menos la chica que todos miran. Más Samantha. Se acercó con una sonrisa pequeña, esa que usa la gente que no quiere parecer demasiado emocionada porque teme romper algo. Hola, dijo Miguel. Sam le sonrió. Hola. Hubo un segundo raro, no incómodo. Solo ese segundo donde ambos se acuerdan de que esto no está pasando por accidente. Esto es una cita, o salir como amigos. Lo cual, en idioma adolescente, significa, sí es una cita, pero me da miedo decirlo así de frente. Miguel se aclaró la garganta. Te ves bien. Y en cuanto lo dijo, quiso meterse debajo de una piedra. No por feo, por básico. Sam se rió un poquito, sin crueldad. Gracias. Tú también te ves bien. Miguel parpadeó, casi sorprendido de que el universo le devolviera algo tan sencillo sin humillarlo. Caminaron, y fueron al lugar que Johnny le recomendó a Miguel, un sitio donde había juego, de todo tipo. Premios, juegos, golf y se la pasaron bien. Cuando salieron. Venía el tramo fina de cita. El desenlace. Samantha con un peluche en la mano, en forma de pulpo. Hablaron. Y al principio fue esa conversación insegura que tienen dos personas que ya se gustan, pero todavía no lo suficiente como para dejar de medir cada palabra. Entonces, dijo Sam, mirando alrededor, ¿siempre vienes aquí? Miguel soltó una risa. No. O sea, sí he venido, pero no en plan así. ¿Así como? Miguel se pasó una mano por la nuca. Así como contigo. Sam bajó la mirada, sonriendo. Ah, siguieron caminando. Miguel habló primero otra vez, porque el silencio le parecía hermoso durante exactamente 2 segundos y luego se volvía peligroso. Todavía siento raro que hayas dicho que sí. Sam lo miró. ¿Por qué? No sé. Miguel se encogió de hombros. Eres Samantha LaRusso. Sam soltó aire por la nariz. Eso no significa nada. Miguel levantó una ceja. Bueno, significa un poco. ¿Qué significa? Preguntó ella, genuinamente curiosa. Miguel la miró como si le costara decir la verdad sin sonar tonto. Significa que todos te conocen, que todos te miran, que todos asumen cosas de ti, y que yo no pensé que alguien como tú me miraría 2 veces.
Sam se quedó callada, no ofendida, no incómoda, solo pensando. Después habló, más bajito. A veces alguien como yo no significa lo que la gente cree. Miguel volteó a verla mejor, y ahí notó algo importante. Sam estaba acostumbrada a ser vista, pero no siempre a ser entendida. ¿Y qué significa entonces?, preguntó él. Ella sonrió un poco, pero no con felicidad completa. Significa que la gente cree que sabe cómo es tu vida solo porque te ve desde afuera. Miguel asintió despacio. Sí. Eso lo entiendo. Sam lo miró con un poco más de atención. ¿Lo entiendes de verdad? Miguel se rió. Sí. La gente me ve y piensa que soy qué sé yo. El chico raro, pobre, el que no encaja. Pero no ven todo lo demás. Sam tardó unos segundos en responder. ¿Y qué es todo lo demás? Miguel miró al frente. Mi mamá. Mi abuela. Lo mucho que se esfuerzan. Lo mucho que yo quiero hacer algo para que estén bien. Lo mucho que me harté de sentirme pequeño. Sam no habló enseguida. Y eso fue bueno. Porque no toda buena conversación necesita una respuesta rápida. A veces solo necesita que la otra persona no se burle de lo que dijiste. Miguel, dijo al final, me gusta que cuando hablas en serio, hablas en serio. Él sonrió. Gracias. Creo. No, en serio. La mayoría de la gente en esta escuela habla como si todo fuera una actuación. Miguel soltó una risa. Bueno, a veces sí parece. Sí. Sam sonrió de lado. A veces siento que vivo rodeada de extras. Miguel se rió más fuerte. Conozco a alguien que diría exactamente eso. Sam levantó una ceja. Mike. Miguel parpadeó. ¿Cómo supiste? Porque tiene cara de pensar esas cosas. Miguel soltó una carcajada real. Sí. Totalmente. Y así, sin que ninguno lo planeara, la conversación se volvió más fácil. Hablaron de la escuela, de profesores, de lo insoportable que puede ser una cafetería llena de adolescentes cuando todos creen que su mesa define su valor humano. Hablaron de música, de películas, de cosas pequeñas que, cuando te gustan de la otra persona, de pronto dejan de parecer pequeñas. Miguel le contó un poco de su abuela, no todo. Lo justo. Le habló de cómo ella siempre hacía parecer todo más simple, incluso cuando no lo era. Sam escuchó de verdad. No en modo "ah, qué bonito". En modo "te estoy oyendo". Y luego le tocó a ella. Habló de su papá. No de Daniel LaRusso, campeón, concesionario, Miyagi, etc. Habló de su papá. Del tipo que quiere protegerla tanto que a veces termina asfixiando lo que intenta cuidar. Miguel no se rió, ni la juzgó. Solo dijo. Debe ser raro. Sam se quedó viendo esa frase. Sí. Pausa. Lo es. Y en ese momento ambos entendieron algo que no se dijo en voz alta. Los dos vivían vidas diferentes, pero sabían lo que era estar encerrados por expectativas ajenas. Después rieron más, mucho más, porque no toda cita puede sostenerse solo con profundidad o termina pareciendo terapia con luces bonitas. Miguel se relajó, Sam también. Empezaron a jugar, a picarse, a competir por tonterías, a burlarse de sí mismos sin miedo. Y Miguel, por primera vez en mucho tiempo, dejó de pensar no la arruines. Solo estuvo ahí. Lo cual, para alguien como él, ya era una victoria ridículamente grande. Casi al final de la cita, el ambiente había cambiado. Ya no era dos personas averiguando si esto puede funcionar. Era dos personas que ya no quieren que se acabe todavía. Y fue ahí donde pasó. Miguel, con esa mezcla peligrosa de nervios y confianza naciente, intentó explicarle un movimiento a Sam. Porque claro, todo hombre joven que recién se siente útil cree que enseñar algo físico es una buena idea. A ver, dijo, moviendo las manos. Si alguien viene así. Sam lo miró divertida. ¿Así como? Pues así. Miguel medio improvisó una guardia. Entonces tú haces esto y... Sam, que no estaba tan distraída como él creía, entró al movimiento. Le agarró el brazo. Le cambió el ángulo. Y antes de que Miguel pudiera terminar de entender qué estaba pasando, ella ya le había hecho el movimiento a él. Miguel cayó. Sam quedó encima. Y el mundo, por un segundo, hizo lo que hacen los mundos cuando algo importante va a pasar. Se cayó. Se miraron. Muy cerca. Demasiado cerca para seguir fingiendo que esto era solo salir como amigos. Miguel no dijo nada. Sam tampoco. Porque no hacía falta. Y entonces, lo besó. Un beso que no pidió permiso. No perfecto. No de película pulida. Real. Un beso que iniciaría la pareja principal de la serie. Claro. Pero yo estaba aquí, así que ya no era lo principal. Solo era otra parte del tablero. Mientras tanto, en mi sala, pasando de un lugar a otro lugar, en un sofá cualquiera, se veía a un Mike llorando mientras veía una telenovela. Sí, yo.
llorando. No me juzguen. O háganlo. Ya da igual. La protagonista estaba sufriendo porque el tipo que amaba había fingido una enfermedad, la prima era mala, el abogado era su medio hermano y todos gritaban con una pasión tan absurda que mi alma latina accidentalmente conectó. Usted sí quería, Carla. Hasta querer. Exclamé derramando lágrimas como si me debieran reparación emocional. A mi lado, Minnie Mike me veía con cara de eres patético. No la cara normal, la cara de alguien que ha perdido la fe en tu especie. No lloras porque te hizo sentir algo, dijo. Lloras porque estás solo, cara de tonto. Yo me limpié los ojos con indignación de protagonista humillado. Déjame solo. Minnie Mike se quedó callado un segundo. Luego remató, como buen demonio de bolsillo. Si hubieras salido, estarías mejor. No le respondí. Solo seguí limpiándome los ojos mientras veía mi programa. E ignoraba a Minnie Mike con toda la dignidad que puede reunir un hombre que está llorando por una telenovela en Punch. Al siguiente día. Seguía con el alma rota por la telenovela de ayer. No por la cita de Miguel, no por el valle, no por una crisis existencial decente. No, por una maldita telenovela. Pero decidí superar esa faceta tonta de mí. O al menos enterrarla bajo suficientes flexiones como para que no pudiera volver a respirar. Ya dejando los chistes, hice mi rutina y seguí mi camino. El aire de la mañana estaba fresco, pero yo ya venía caliente del entrenamiento. El cuerpo activo, la cabeza medio dormida y el orgullo otra vez en modo, hoy sí nos comportamos como hombre serio. Llegué al colegio, y sin siquiera tener que buscarlo, vi a Miguel, junto a Sam, despidiéndose con un beso. Me quedé quieto medio segundo, no por sorpresa total. Más bien por satisfacción científica. Pensamiento de Mike. El experimento funcionó. Me acerqué. Miguel me vio y me saludó con una felicidad tan descarada que daba hasta un poco de asco. La clase de felicidad que solo tiene alguien que todavía cree que el mundo es un lugar razonable porque anoche le salió bien la vida. Chocamos las manos. Sé que estás feliz, le dije. Miguel sonrió como idiota. Como un idiota pleno, iluminado, casi ofensivo. Hermano, fue fabuloso. Arrasé en la cita. Lo miré de reojo. ¿Cita? Pregunté, alzando una ceja. Qué interesante. Creí que habías repetido como 1000 veces que no era una cita. Que era una salida de amigos. Que no había presión. Que no ibas a malinterpretar las cosas. Miguel se rió, sin vergüenza ya. Bueno, fue creciendo. Ajá. De amigos a mejores amigos. Lo miré. Claro. Y de mejores amigos a novios. Me quedé callado 2 segundos, asimilando la escalera emocional express que el tipo acababa de describir con total naturalidad. Fue una escala interesante, le respondí con una voz que claramente no decía lo mismo. Miguel se encogió de hombros, todavía con esa cara de no me importa nada, besé a Sam. Eso da igual. El punto es que la arrasé. Y mientras íbamos camino a clases, empezó a contarme todo. Y con todo me refiero a esa versión de los hechos que tiene la gente enamorada, donde cada mirada pesa 20 kilos, cada silencio tiene música de fondo y cada roce de manos merece narración aparte. Me habló de cómo empezó raro, de cómo al principio estaba nervioso, de cómo Sam también parecía un poco nerviosa, pero no incómoda, de cómo después todo se volvió más fácil, de cómo hablaron, de cómo rieron, de cómo, según él, hubo una viva. Yo iba escuchando con la calma de alguien que por fuera parece atento y por dentro solo piensa. Pensamiento de Mike. Sí, perfecto, ahora explícame en qué segundo exacto pasaste de solo somos amigos a básicamente me quiero casar. Pero no lo interrumpí. Porque, aunque me burlara, lo cierto era que estaba bien verlo así. Más suelto, más vivo, más dueño de sí mismo. No como el chico al que conocí, que caminaba como si el mundo entero estuviera buscando excusa para pegarle. Este Miguel hablaba con luz en la voz. Y eso cambia mucho más que un beso. Mientras caminábamos, se nos unió Halcón. Y después Dimitri. Bueno, se nos unió es una forma educada de decir que Dimitri apareció al lado de nosotros con esa energía de comentarista no invitado que lo caracteriza, y Halcón llegó con su nueva presencia de tipo que todavía está aprendiendo a ocupar su cuerpo sin pedir disculpas. Dimitri ya se había salido de Cobra Kai porque, según él, no era su estilo. Lo cual era una forma elegante de decir, no quiero que me griten, me rompan el autoestima y encima me cobren mensualidad. Y la verdad en su caso, era coherente. Pero mientras caminábamos, se veía clarísimo lo disgustado que estaba con el nuevo comportamiento de Eli. O mejor dicho, con Halcón. Porque Dimitri seguía mirándolo como si esperara que en cualquier momento su amigo saliera de ese personaje nuevo y le dijera jajaja, era broma, aquí está el Eli de siempre. Pero no pasaba.
Cada cierto rato se lo recordaba. Bro, eres mi mejor amigo. Oh. Tu nombre sigue siendo Eli, por cierto. O incluso, con esa mezcla tan Dimitri de ironía y dolor social. Nada dice estoy totalmente bien como tatuarte un pájaro gigante en la espalda a los 15. Y Halcón lo ignoraba. No con crueldad. Con decisión. Que es peor. Porque antes Eli lo habría escuchado todo con una risa nerviosa y una disculpa lista. Ahora no. Ahora seguía caminando, mentón un poco más alto, mirada más firme, como si cada comentario de Dimitri rebotara en algo nuevo que todavía no terminaba de construirse pero ya se defendía solo. Yo observaba eso de reojo. La distancia nueva entre ellos. La incomodidad. La nostalgia. Porque el cambio, cuando le pasa a un amigo, no siempre se ve como progreso. A veces se ve como pérdida. Y Dimitri estaba en esa parte. La parte donde no sabes si celebrar que el otro por fin está creciendo o enfurecerte porque ya no sabes cómo hablarle. Ignorando eso por un momento, seguimos avanzando entre pasillos, estudiantes y ruido. Miguel seguía contando lo suyo. Halcón escuchaba a medias, pero se notaba que registraba cada detalle. No por romanticismo. Por curiosidad. Como si todavía estuviera aprendiendo cómo funciona la gente cuando deja de sobrevivir y empieza a vivir un poco. Y Dimitri, aunque fingía sarcasmo, también estaba escuchando. Porque por más que critique el drama, se alimenta de él como planta rara. Yo seguí caminando con ellos y, por un segundo, me pegó una sensación rara. No mala, solo rara. La de estar en medio de algo normal. Escuela, amigos, chismes, citas, cambios. Y pensé algo que no dije, porque sonaba demasiado sincero y me daba asco. Pensamiento de Mike. Tal vez esto también cuenta como trama. No solo las peleas, no solo los torneos, también esto. Y como mi cerebro nunca me deja estar tranquilo demasiado tiempo, Mini Mike apareció caminando imaginariamente a mi lado con las manos detrás de la espalda. Mira qué bonito. Ya casi pareces una persona. Lo ignoré. No, en serio. ¿Tienes amigos? ¿Acompañas conversaciones? ¿No estás pateando árboles? Estoy orgulloso de ti, cara de karate. Seguí ignorándolo. Porque si algo he aprendido, es que discutir con una versión miniatura de tu propia estupidez nunca lleva a nada bueno. Y así, entre el entusiasmo insoportable de Miguel, la crisis silenciosa de Dimitri, la nueva actitud de Halcón y mis ganas moderadas de existir en paz. El día siguió avanzando. Nota del autor. Sé que han notado que no le he dado el protagonismo completo a varios personajes, como Daniel o el que está por entrar, Robbie. Pero eso es porque esta es una historia centralizada en el punto de vista de Mike, y él es el protagonista. Por eso, muchas veces solo muestro su lado de las cosas y los eventos que realmente influyen en su día a día. A Robbie sí le voy a dar su protagonismo, aunque será más leve al inicio. Pero recuerden, el centro de esta historia es Mike. Por eso Robbie entra hasta aquí. Porque es hasta aquí cuando realmente empezará a influir en la vida de Mike. Y si quieren que cambie eso o que les dé más protagonismo a otros personajes, pues los invito a decírmelo. Y para este punto de la historia Robbie saldrá antes de hacer el viaje al lago, aquí ya habrá peleado con sus amigos malas influencia y también sabría lo de pulir y encerar. Estaría aprendiendo a tirar patadas, pero como soy el padre de tus historias aquí, empezaré a narrar eso que hacen las historias tan especiales, porque pienso y creo en lo que no te esperas. Fin de la nota. Puff de Robbie. Iba con mi patineta. Ya había salido del trabajo, y por primera vez en todo el día sentía que el aire no me estaba empujando sino acompañando. ¿Y dónde trabajaba? Pues sí, en la empresa del señor Larusso. Todavía me parecía raro pensarlo así. Trabajo. Daniel Larusso. Karate. 3 cosas que hace unos meses no habrían tenido nada que ver conmigo. Y sin embargo ahí estaba. Gracias a que yo andaba buscando con quién aprender karate, él empezó a entrenarme. Y con el tiempo nos volvimos, hasta cierto punto, cercanos. No familia. No padre e hijo. Eso habría sido demasiado limpio para una vida como la mía, pero sí cercanos. Lo suficiente para que cuando me corrigiera una postura no sonara como un regaño vacío. Lo suficiente para que cuando me hablara, yo lo escuchara de verdad. Ahora estaba disfrutando del aire, yendo camino a donde estaban las piscinas vacías. Ese lugar me gustaba por una razón simple. Cuando está vacío, nadie te pide nada. No tienes que hablar, no tienes que explicar, no tienes que demostrar. Solo estás tú y el ruido que traes adentro. Iba patinando sin apuro, dejándome llevar un poco, escuchando el rodar de las ruedas contra el pavimento como si ese sonido pudiera ordenar las cosas en mi cabeza. Y empecé a pensar en cómo había ido mi vida. O mejor dicho, en cómo iba cambiando.
Porque aunque no lo creyera del todo, gracias al señor LaRusso sentía que estaba saliendo de un lugar oscuro. No completamente. No como en esas historias donde un día lo entiendes todo y mágicamente te conviertes en otra persona. No, era más lento, más raro, más real. Como si hubiera pasado años metido en una habitación sin ventanas y apenas ahora alguien hubiera abierto una puerta, no para sacarme, sino para enseñarme que existía una afuera. Aunque si era sincero conmigo mismo, al principio yo solo quería enojar a mi papá entrenando con la competencia. Sí, esa fue la razón más pura y más miserable de todas. Entrenar con LaRusso, acercarme a él, aprender de él. Todo eso comenzó, en parte, como una forma de golpear a Johnny sin tener que tocarlo. Y lo peor era que funcionaba. Pero dejando eso de lado, la verdad, en ese momento ya no importaba tanto. Ahora solo quería relajarme. Solo eso, relajarme. Pensar en nada, respirar. Pero en el camino me perdí en mis pensamientos. Tanto, que no noté que había un carro delante. No lo vi hasta que ya estaba ahí. Demasiado cerca. Demasiado tarde. Y choqué. No fue un golpe pequeño. No fue un perdón. No. Choqué de frente y de lo rápido que iba, literalmente salí dando vueltas sobre el carro. Vi cielo, metal, luz, nada. Todo. El mundo se volvió un desorden sin arriba ni abajo por un segundo larguísimo. Y luego caí del otro lado, tendido, como una estrella de mar mal hecha. Mi cuerpo dolía. No un dolor puntual, localizable. Dolía todo. Como si el piso me hubiera recibido con rencor. La cabeza me daba vueltas. El aire se sentía raro. Los sonidos llegaban como desde debajo del agua. Y entonces vi a alguien. Estaba ahí, inclinado sobre mí. Me decía algo, creo. Movía la boca. Hablaba, pero no le entendía. No estaba en mis 5 sentidos. Ni siquiera estaba seguro de seguir en el mismo planeta. Lo veía borroso, como si alguien hubiera dibujado a una persona y luego hubiera pasado la mano encima. Se notaba que quería ayudarme. Eso sí lo entendí. La urgencia en su cuerpo. La forma en la que se agachó. La manera en que me miraba, esperando reacción. Y justo cuando sentí que iba a cerrar los ojos, que me estaba yendo, pasó algo que me despertó de inmediato. Una cachetada. Directa. En toda la mejilla. Me ardió. Me ardió tanto que el mundo volvió de golpe. Los sonidos regresaron. La vista se acomodó. La respiración se sintió mía otra vez. Parpadeé, furioso, confundido, medio muerto pero suficientemente vivo como para indignarme. Y ahí lo vi bien. Era un chico de mi edad. Rubio, con el pelo entre despeinado y peinado, como si no terminara de decidir si quería verse perfecto o si la perfección simplemente le salía sola. Era raro, no raro en el mal sentido, raro de verdad, como si no perteneciera del todo al lugar donde estaba parado. Me miraba serio, no asustado, no histérico, serio. «Oye, ¿estás bien?», preguntó. Su tono no sonó suave. Sonó práctico. Directo. Como si la preocupación le estorbara un poco, pero estuviera ahí de todos modos. Yo lo miré con la mano en la mejilla. «¿Qué te ocurre?», le dije, todavía procesando la cachetada. «Me golpeaste». Él ni siquiera parpadeó. «Golpeaste mi auto y diste una vuelta de gato». Habló como si estuviera describiendo el clima. Luego añadió, con la misma calma infuriantemente lógica. «Es mejor tenerte consciente que inconsciente». Me quedé dudando un poco. No porque no tuviera razón. Porque me fastidiaba que la tuviera. Él me extendió la mano. La miré un segundo. Había algo en su forma de estar ahí que no se sentía como «¿Quieres ayuda?». Se sentía más como «Te vas a levantar», y ya. Acepté. Me levantó. Con fuerza. Con demasiada facilidad, de hecho. Aún un poco mareado, sentí el piso moverse bajo mis pies y tuve que corregirme para no volver a caer. Él me sostuvo lo justo. No de más. No como si fuera frágil. Como si supiera exactamente cuánto necesitaba una persona para no romperse del todo. «Sube al auto», dijo. «Te llevaré al hospital». Yo quise replicar. Decirle que estaba bien. Que no necesitaba hospital. Que podía irme solo. Que no hacía falta que un desconocido me diera órdenes como si me conociera. Pero antes de que la réplica saliera completa, me empujó hacia el carro. No brutal, pero sí con esa firmeza insoportable de quien ya decidió por ti. Abrió la puerta. Yo todavía estaba procesando la situación cuando, sin previo aviso, arrancó. Y ahí, sentado en el asiento del copiloto, con la cabeza todavía dando vueltas, la cara ardiéndome por la cachetada y el cuerpo entero protestando, pensé algo simple, casi absurdo. ¿Quién demonios es este tipo? El carro arrancó sin pedirme opinión. Yo iba medio hundido en el asiento del copiloto, con la cabeza todavía dando vueltas y la mejilla ardiendo por la cachetada más útil de mi vida.
Afuera, las luces del valle pasaban rápidas, estirándose sobre el parabrisas como si la ciudad entera estuviera corriendo y nosotros solo fuéramos otra cosa más atrapada en el movimiento. El chico conducía con una calma irritante, no como alguien asustado porque acababa de atropellar. Bueno, técnicamente yo me estampé a un desconocido. No, conducía como si esto fuera un trámite. Como si llevar adolescentes golpeados al hospital fuera parte de su rutina semanal. Yo lo miré de reojo. Seguía igual de raro. Rubio, cara limpia, ropa buena, manos firmes en el volante. No parecía el tipo de persona que termina metida en escenas así. Parecía más bien alguien que debería estar en una revista, no en un asiento de conductor con cara de por favor, no te me desmayes que no tengo ganas de llenar formularios. ¿Puedes dejar de mirarme así?, dijo de pronto, sin apartar los ojos del camino. Yo fruncí el ceño. ¿Así como? Como si estuvieras decidiendo si denunciarme o besarme. Y sinceramente, ninguna de las dos me conviene. Me quedé callado un segundo. Luego, a pesar del dolor, solté una risa seca por la nariz. No te emociones. Perfecto. Entonces seguimos con desconfianza traumada. Más manejable. Apoyé la cabeza contra el asiento. Tú eres raro. Gracias. Es una de mis mejores cualidades. Volteé a verlo otra vez. No lo decía para hacerse el interesante. Lo decía como si de verdad ya lo hubiera aceptado. Eso me fastidió un poco. Y me intrigó más. ¿Siempre hablas así?, pregunté. ¿Así como? Como si todo te diera un poco igual. Él pensó un segundo. No. A veces me importa. Solo no le hago publicidad. Eso sí me hizo mirarlo mejor. Porque esa frase no sonó vacía. Sonó usada. Como si la hubiera pensado antes. Como si no fuera una pose. El motor siguió sonando suave mientras tomábamos una curva. Yo me pasé una mano por la frente. No había sangre. Bien. Pero la cabeza seguía sintiéndose rara, como si alguien la hubiera abierto, sacudido y vuelto a cerrar rápido. El chico me miró de reojo esta vez. ¿Ves doble? No. ¿Te quieres vomitar? No. ¿Te duele la cabeza? Lo miré con fastidio. Sí, genio, me di una vuelta sobre tu carro. Asintió. Oh. Sigues siendo sarcástico. Eso es buena señal. ¿Desde cuándo eres doctor? No lo soy. Solo no quiero que te desmayes y luego me hagan preguntas. Qué noble. No lo es. Es práctico. Eso otra vez. Práctico. Lo decía mucho. O al menos su forma de estar en el mundo gritaba eso. Me acomodé mejor en el asiento. ¿Cómo te llamas? No respondió enseguida, como si midiera cuánto decir. Mike. Esperé un apellido. No llegó. ¿Solo Mike? Él sonrió apenas. Por ahora, sí. Qué misterioso. No, qué precavido. Yo bufé. Eso suena todavía más sospechoso. Y tú suenas como alguien que debería agradecer que lo recogieron del pavimento antes de empezar a interrogar. Tenía razón. Otra vez. Qué irritante. Robbie, dije al final. Él asintió una vez. Oh. Entonces ya no eres tipo que cayó sobre mi auto. Ahora eres Robbie. Qué alivio. Sí. Ya puedo insultarte con identidad. Esta vez sí me reí un poco. Y creo que él lo notó, porque no dijo nada durante unos segundos. Solo manejó. Silencio otra vez. Pero ahora no era tan pesado. No cómodo, todavía. Solo menos hostil. Miré el tablero del carro. Luego los asientos. Luego el interior entero. Bonito. Demasiado bonito. ¿Tienes buen auto?, dije. Lo sé, lo dijo sin orgullo. Solo como hecho. ¿Te importa más el auto o yo? Ni siquiera dudó. Depende. ¿Te vas a morir encima del asiento? Lo miré. No creo. Entonces tú. Por poco. Volví a soltar aire por la nariz, casi riéndome sin querer. Eres un idiota. No. Si fuera idiota, te habría dejado tirado y me ahorraba la conversación. Toqué la puerta con los dedos, distraído. La verdad era que eso me estaba desconcertando. Porque no era normal. Nadie se baja de un auto caro, le pega una cachetada a un desconocido, lo levanta, lo mete al carro y luego se pone a hacer preguntas médicas, como si fuera una mezcla rara entre psicópata funcional y hermano mayor con problemas de actitud. ¿Siempre ayudas a la gente así?, pregunté. No. Entonces, ¿por qué conmigo? Mike se quedó callado un momento. Miró el camino. Luego habló sin melodrama. Porque estabas a punto de desmayarte. Y porque aunque golpeaste mi auto como proyectil sin cerebro, no parecías tener ganas de morirte hoy. No supe qué responder a eso. Así que no respondí. Afuera pasaron unos árboles. Un semáforo. Una tienda iluminada. El reflejo de la ciudad en las ventanas.
Yo seguía sintiéndome raro, pero cada vez más claro, más presente. Y mientras más presente estaba, más empezaba a preguntarme qué hacía yo aquí, en el auto de este tipo. Mike rompió el silencio otra vez. ¿Qué hacía solo a esta hora en una patineta? Respirar, respondí. Él levantó una ceja. Profundo. No era una metáfora. Peor todavía, lo miré con cara de cállate. Y seguí. Solo necesitaba despejarme. ¿De qué? Lo pensé. No me salió mentirle del todo. De muchas cosas. Asintió. Respuesta universal para gente jodida. Volteé de golpe a verlo. ¿Y tú qué sabes? Mike ni se defendió. Lo suficiente. Esa respuesta me cayó rara, porque venía de alguien que parecía tenerlo todo bajo control. Casa buena, auto bueno, cara buena, todo en su lugar. La clase de persona que, desde lejos, parece que nunca tuvo que pelear con nada que no pudiera comprar o patear. Y sin embargo, hablaba como alguien que sí sabía. ¿No pareces alguien con muchas cosas encima?, le dije. Mike soltó una risa mínima, no alegre, casi seca. Eso significa que el trabajo estético está funcionando. Fruncí el ceño. ¿Qué trabajo estético? El de parecer alguien normal. Lo dijo tan simple que por un segundo no supe si era broma. Pero no lo era del todo. Y eso se notó en cómo volvió a quedarse callado después. Yo miré por la ventana. Las luces se deformaban un poco todavía. La cabeza me latía menos, pero seguía ahí, recordándome el golpe y el giro. ¿Trabajas para Larusso?, dijo de pronto Mike. Volteé a verlo. ¿Cómo sabes? No parece difícil. Tienes la ropa, el horario y la cara de alguien que sale de un trabajo donde le piden que se porte mejor de lo que quiere. Eso me hizo reír más claro. Sí. Trabajo ahí. ¿Y qué tal? Lo pensé un segundo. Mejor de lo que esperaba. Mike asintió. Daniel es raro. Pero útil. ¿Lo conoces? Mike sonrió de lado. Digamos que sí. No desarrolló más. Y claro que no lo hizo. Porque este tipo hablaba como si la información fuera una moneda cara. Yo lo observé un momento. ¿Eres de aquí? No. ¿Y qué haces aquí? Respirar, dijo, devolviéndome la respuesta. Lo miré con una mezcla rara de molestia y risa. Eso fue mío. Ahora es nuestro. Te odio un poco. Normal. La gente suele tardar más. Llegamos a un semáforo en rojo. Mike frenó suave. Las luces rojas se le reflejaron en la cara, marcándole mejor la expresión. Se veía joven, sí, pero no ligero. Como si llevara más cosas encima de las que su edad tenía permiso de cargar. Por un segundo pensé en Honji, en Daniel, en el trabajo, en el dojo, en todo lo que había cambiado últimamente. Y sin planearlo, lo dije. No pensé que las cosas iban a mejorar un poco. Mike no me miró, pero lo escuchó. Eso se sintió. ¿Y mejoraron? Preguntó. Me apoyé mejor en el asiento. Sí. Creo que sí. Semáforo en verde. Volvió a avanzar. Entonces no choques más autos, dijo. Arruinaría la estadística. Me reí. De verdad esta vez. Y ahí, por primera vez desde que me levantó del pavimento, dejé de verlo como el chico raro que me atropelló accidentalmente. Ahora era otra cosa. Todavía rara. Todavía difícil de explicar. Pero otra cosa. ¿Sabes qué? Dije. ¿Qué? La cachetada estuvo de más. Mike sonrió. Y sin embargo funcionó. Lo odié por tener razón. Otra vez. El hospital ya se veía a unas cuadras. Las luces blancas, el estacionamiento, la entrada automática. Y justo antes de entrar, pensé algo que no dije en voz alta. No sé quién demonios es este tipo, pero definitivamente no es normal. Y por alguna razón, eso no me molestaba tanto como debería. Al final llegamos en un silencio cómodo, no de amistad. Todavía no, pero tampoco de tensión. Era ese tipo de silencio raro que aparece cuando ya hablaste lo suficiente como para no sentirte obligado a llenar el aire y todavía no confías lo bastante como para decir algo importante. Mike estacionó con calma, como si no acabara de recoger a un desconocido del pavimento y arrastrarlo medio obligado a un hospital. Se bajó primero. Yo hice el intento de bajarme solo, pero el cuerpo se quejó apenas apoyé bien el pie. Él lo notó. Claro que lo notó. No dijo te ayudo como persona decente. Simplemente se acercó, me sostuvo del brazo con firmeza y me guió hasta la zona de atención como si ya hubiera decidido que yo no tenía voto en ese asunto. Entramos. El hospital olía a alcohol, plástico y cansancio humano. Había gente esperando, niños medio dormidos, una señora con una bolsa de hielo en la mejilla, un televisor en la pared con volumen demasiado bajo y ese ambiente de lugar donde el tiempo no avanza igual que afuera. Explicamos lo que pasó. Bueno, él explicó.
Porque yo todavía estaba en esa línea entre ya estoy mejor y si me siento mal de golpe no quiero que me vean la cara. Nos dieron un número, nos sentamos a la par, y esperamos. Pasaron unos minutos, no demasiados, los suficientes para que me empezara a desesperar el simple hecho de estar ahí sin hacer nada. Moví una pierna, luego la otra. Me recargué en la silla. Miré la pantalla que llamaba turnos. Miré el piso. Miré a Mike. Él estaba tranquilo, demasiado tranquilo, sentado con las manos juntas, una pierna cruzada apenas, mirando al frente como si esperar en hospitales también fuera una disciplina secreta que ya dominaba. Yo solté el primer intento de escape. Oye, creo que en realidad estoy bien. Lo dije sin ganas de seguir sentado, esperando como un idiota en una sala blanca donde el aire acondicionado parecía ofenderse si alguien respiraba muy fuerte. Mike giró la cabeza apenas y me miró, no con dureza, con lógica, que a veces es peor. No lo sabremos hasta que ellos lo digan. No hubo mucho que responder a eso, así que no respondí. Me quedé callado, y él también, hasta que llamaron. Robbie KN. Nos paramos y fuimos. La enfermera levantó la vista de una tableta. Nos miró a los dos. Luego me miró a mí. Luego a Mike. ¿Usted es? Preguntó. Y antes de que yo pudiera abrir la boca, Mike respondió con una cara que prácticamente decía: no me hagas perder tiempo con esto. Soy su hermano. Lo dijo tan firme, tan sin espacio para preguntas, que hasta yo casi me lo creí un segundo. La enfermera no entró en detalles. No discutió. No pidió árbol genealógico. Solo asintió y nos dejó pasar. Pensamiento de Robbie. Hermano, dice. Claro. Porque eso explica perfectamente el Porsche, la cachetada y el complejo de comandante militar. Me revisaron. Luz en los ojos. Preguntas. Dolor aquí. Dolor allá. Respira hondo. No, no creo que vomite. Sí, me golpeé. Sí, choqué. Sí, estoy consciente. No, no me desmayé del todo. No, no creo tener huesos rotos. Sí, sigo sintiendo la mejilla. Al final no tenía nada grave. Solo algunos moretones, dolor general, la cabeza resentida y el orgullo un poco peor que el cuerpo. Cuando salimos, el hospital ya se sentía menos hostil. O tal vez yo solo me sentía más presente. Mike caminó a mi lado como si siguiera asegurándose de que no me fuera a caer y arruinarle la noche con otra escena. Afuera, bajo las luces del estacionamiento, me hizo una pregunta con la misma naturalidad seca con la que decía todo. ¿Tienes dónde pasar la noche, Robbie KN? Sí, respondí, pero lo miré ofendido, porque la pregunta, aunque razonable, tenía un sabor raro viniendo de alguien a quien conocía hacía menos de una hora y que ya había decidido 3 cosas por mí. Él asintió. Entonces te llevo. Me quedé viéndolo. Oye, ¿pero por qué lo harías? Pregunté de verdad, ya sin sarcasmo, sin saber qué esperar. Mike metió las manos a los bolsillos por un segundo y respondió como si la lógica fuera suficiente para explicar cualquier cosa del mundo. Golpeaste mi auto. Por lo menos espera el servicio completo. Rodé los ojos. Porque claro que iba a responder así. Y aún así, lo seguí. Llegamos enfrente del auto. Y ahí sí me quedé boquiabierto. Me había subido tan mareado que ni siquiera lo había procesado bien antes. Pero ahora, con la cabeza menos nublada, lo vi completo. Negro, largo, limpio, ridículamente elegante. ¿Este es tu carro? Pregunté, mirando el Porsche estacionado como si fuera una broma de mal gusto del universo. Mike se apoyó apenas en la puerta. Sí. Ya ves que estabas tan mal que ni viste en qué te subiste. Yo, por puro reflejo, caminé un poco alrededor del carro buscando algún daño. Porque una cosa es chocar medio moribundo, y otra enterarte después de que el objeto de impacto era un auto que probablemente costaba más que mi vida entera en versión legal. Miré atrás, lados, nada. No vi nada serio. Me relajé un poco. Mike lo notó, obvio. Descuida. Igual no te hubiera cobrado. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor casual. Yo lo miré con sospecha. Qué generoso. No lo soy. Abrió la puerta del copiloto. Solo sube. Me subí, porque ya a esas alturas discutir con él era como discutir con una pared cara. No ibas a ganar, y encima terminabas viéndote peor tú. Mientras arrancaba, yo le indiqué el camino a mi casa. Él condujo bien, demasiado bien, con esa clase de soltura que da la costumbre, no la improvisación. Me apoyé en el asiento, todavía algo adolorido, y de vez en cuando lo miraba de reojo. Seguía sin entenderlo. No del todo. Parecía el tipo de persona que no debería mezclarse con la mía. Y sin embargo ahí estaba, llevándome a casa después de recogerme del asfalto, mentir en un hospital y hablarme como si todo eso fuera normal. ¿Qué? Preguntó sin mirarme. Nada.
Llevas 5 minutos viéndome como si estuvieras armando una teoría conspirativa. Es que no te entiendo. Mike sonrió de lado, apenas. Bien. Me esfuerzo para eso. Negué con la cabeza. No, en serio. No entiendo por qué ayudas así a alguien que no conoces. Él tardó unos segundos en responder. Las luces de la calle le cruzaban la cara por partes, encendiendo una mitad, apagando la otra. No lo sé, dijo al final. Tal vez estabas demasiado tirado como para dejarte ahí. Eso me hizo soltar una risa pequeña. Qué profundo. Sí. Vengo sensible hoy. No le creí, pero igual me dio risa. Le fui indicando el camino. Doblar aquí. Seguir recto. A la izquierda en la siguiente. Más despacio, es esa calle. Y cuando por fin llegamos, el auto se detuvo frente a mi casa. No era gran cosa. Nunca lo fue. Pero verla desde el asiento del copiloto de ese carro, después de ese día, la hizo parecer todavía más quieta. Todavía más mía. Aquí, dije. Mike frenó. Yo me desabroché el cinturón y me quedé un segundo con la mano en la puerta. No sabía si decir gracias. No sabía si hacer una broma. No sabía si preguntar algo más. Así que hice lo que podía hacer. Gracias. Mike asintió una sola vez. Como si de nada fuera demasiado adorno para una frase que ya había entendido. No vuelvas a usar mi auto como rampa, dijo. Lo miré. Y me reí. No prometo nada. Pues promete mejor. Sale caro. Bajé del auto. Cerré la puerta. Me quedé viéndolo un segundo, con la luz de la calle dándole al coche y a su cara esa clase de brillo que tienen las cosas que parecen demasiado limpias para ser reales. Buenas noches, hermano, le dije, con media sonrisa. Él bufó una risa corta. Duerme, estrella de mar. Negué con la cabeza. Y entré. Él se fue. Puff de Mike. Mierda. ¿Qué día? Iba al dojo de Cobra Kai. Y terminé chocándome con el hijo del sensei. Literalmente. Solté una risa corta mientras manejaba. El valle es pequeño, murmuré. O tal vez no era pequeño. Tal vez era esa clase de lugar donde las historias se pisan entre sí aunque uno quiera caminar recto. Da igual. Mañana es sábado. Y ya tenía planeado lo que iba a hacer. Lo pensé unos segundos, mirando el camino vacío delante de mí, con la ciudad ya más callada y el motor sonando suave. Sí. Ferb, ya sé qué voy a hacer mañana. Puff de Daniel LaRusso. Hoy es sábado. Y sábado, si uno hace las cosas bien, es un gran día para entrenar. O al menos eso pensé mientras salía de la casa con esa energía rara que te da tener un plan sencillo. Bosque, aire, equilibrio, enseñanza, algo de paz o lo más parecido a paz que se puede conseguir en el valle sin que el universo te cobre impuestos emocionales. Había convocado a Robbie para ir a entrenar su lección de equilibrio. Una buena lección. Una importante. Porque el equilibrio en Miyagi-Do no es solo no te caigas. Es aprender a no caerte por dentro cuando la vida empieza a empujarte por todos lados. Y Dios sabía que ese chico ya llevaba suficientes empujones. Salí, vi el patio, la luz de la mañana, el agua de la piscina reflejando el cielo como si el mundo todavía fuera simple por unas horas y me quedé esperando a Robbie. Entonces la vi a ella, Sam, afuera, tomando el sol, como si la vida no tuviera suficientes problemas y su única responsabilidad actual fuera existir con tranquilidad. Me senté en el sofá a esperar, dejando que el aire entrara un poco. No era una mañana mala. De hecho, era sospechosamente buena, lo cual en mi experiencia significaba que algo raro estaba a punto de pasar. Y claro, de la nada vi como Robbie entró por el lado de la piscina, porque estaba abierto, y vio a Sam tomando el sol. Lo vi detenerse. Lo vi literalmente olvidar cómo caminar normal. Y en mi cabeza solo pude pensar, perfecto. ¡Qué maravilla! Exactamente lo que necesitaba. Me apuré a salir antes de que la escena se cocinara sola. Porque hay silencios que construyen tensión. Y hay silencios que construyen problemas. Y ese ya venía con soundtrack. Puff de Robbie. Llegué en mi escate a la casa del señor LaRusso. Iba tranquilo. Más o menos. Todavía me dolía un poco el cuerpo del golpe del día anterior, pero ya no de una forma seria. Más bien de esa forma molesta en la que el cuerpo te recuerda. Sí, sobreviviste, pero no gratis. Entré por el lado de la piscina porque estaba abierto. Y entonces vi algo que mis ojos agradecieron profundamente. Había una chica en traje de baño, tomando el sol. Y no una chica cualquiera. Una chica hermosa. No bonita. No, sí, supongo. No, hermosa. De ese tipo de hermosa que te hace olvidarte por 2 segundos de tu nombre, de tu escate y del concepto de postura digna. Era, sin exagerar, de lo más hermoso que había visto en mi vida. Y sí, sé cómo suena eso. Pero yo no estaba para sonar inteligente.
Estaba para mirar discretamente e intentar no parecer un cavernícola con ruedas. Iba a hablarle, o al menos iba a intentarlo con la peor frase improvisada de la historia. Pero salió el señor LaRusso. «Oye, Robbie», exclamó emocionado. Y claro, eso llamó la atención de Sam. Ella giró la cabeza, me vio y se acercó. Y en ese momento confirmé que el universo odia a los hombres jóvenes. Porque cuando una chica así se te acerca, el cerebro te abandona como si no te debiera nada. No supe qué decir. No porque fuera tonto. Bueno, sí, un poco. Pero más que nada porque ella en realidad era linda de cerca. No de sí, está bien. Linda de verdad. De esa clase de linda que no viene solo en la cara, sino en cómo te mira sin parecer que te está haciendo un favor. Daniel habló primero, gracias a Dios y a todos los santos del diálogo oportuno. «Hola, Sam. Iremos al bosque a entrenar un poco». Luego la miró con una sonrisa de papá estratégico. «Dime, ¿quieres venir?» Sam negó con la cabeza. «No, no. Ya tengo planes con la abuela y mi mamá». Daniel asintió. «Bueno, supongo que será la próxima». Y ahí supe dos cosas. El señor LaRusso estaba intentando algo. Yo no tenía la menor idea de cómo agradecerle sin morir de vergüenza. Nos fuimos. Daniel metió unas cosas al auto. Yo metí una pequeña mochila. Todo normal. Hasta que vi que el señor LaRusso se quedó afuera del auto, mirando el celular con cara de estoy esperando algo. Me acerqué un poco. Señor LaRusso, ¿no deberíamos irnos? Él ni levantó la mirada del teléfono al inicio. Aún no, Robbie. Estoy esperando a alguien. Esperamos unos segundos. Luego vi venir un carro. Y lo reconocí de inmediato. Porque claro que lo reconocí. ¿Cómo no iba a recordarlo? Yo choqué contra él. Un recuerdo difícil de olvidar, sobre todo cuando vino acompañado de una cachetada revitalizante y un conductor con actitud de Racing Corona. El Porsche se acercó con calma insultante, como si hasta el auto supiera que era caro y no necesitara impresionarte porque ya había ganado. Y yo pensé, no puede ser este tipo. Claro que es este tipo. Perfecto. Puff de Mike. Estaba conduciendo hacia la casa de Daniel. Porque me había dicho que quería entrenar un poco y que quería presentarme a alguien. Y como era Daniel, él seguramente pensaba que todavía había misterio en eso. Pero no, ya sabía a quién quería presentarme. O al menos tenía una sospecha tan obvia que prácticamente venía con subtítulos. Robbie, el alumno nuevo, el hijo del sensei, el chico que decidió usar mi auto como aparato de gimnasia aérea. Así que sí, iba preparado. Llegué, me bajé, y ahí estaba, Robbie. Parado junto a Daniel con cara de yo reconozco ese carro y no me gusta lo que eso implica. Me acerqué, y saludé a Daniel primero, porque yo sí tenía modales cuando me convenía. «Hola, Daniel-san». Daniel sonrió. No vendedor. No papá. No campeón retirado. Sonrisa real. De esas que salen cuando algo te sale como querías. Y entonces hizo la presentación oficial, como si el universo no llevara ventaja. «Hola, Mike. Él es Robbie. Es mi alumno». Yo miré a Robbie y sonreí con amabilidad. Amabilidad genuina pero con ese toque mío que siempre suena un poquito así, yo sé algo que tú no. «Un gusto volver a verte». Robbie salió de su estupor como si le hubieran tocado un botón interno. Y respondió rápido, confiando en la velocidad antes que en el pensamiento. «Hola. El gusto es volver a verte también». Daniel parpadeó. Miró a uno, miró al otro. Volvió a mirarnos como si el guión lo hubiera dejado fuera de una escena importante. «¿Ustedes dos se conocen?», preguntó, sorprendido. Robbie se adelantó. «Nos topamos una vez». Yo asentí. «Sí. Es bueno verlo entero». Daniel frunció el ceño. «¿Qué?». Hizo una pausa. Pensó en preguntar más. Decidió que no. «Bueno, no importa. Me cuentan en el viaje». Y se le notó el entusiasmo. No por el drama, por la lección. Porque Daniel estaba emocionado por la primera lección de equilibrio que le daría a Robbie, y ahora encima le habían caído dos piezas del tablero juntas en las manos. Yo miré a Robbie un segundo más. Robbie me miró a mí como si todavía no decidiera si yo le caía mal, bien o como problema premium. Y, siendo honesto, era un gran comienzo. Porque la gente que te entiende rápido suele aburrir. La que te mira raro, esa casi siempre trae algo interesante.